semana pasada estuvimos viendo algunas de las cualidades prerrogativas de Jesús. Hemos estado hablando acerca de la divinidad de Jesús en cuanto a sus atributos, en cuanto a sus nombres, y ahora estamos viendo algunas de esas cualidades que solamente tiene Jesús. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo que solo Cristo tiene la autoridad para perdonar pecados, nada más. Solamente Cristo, que es Dios, tiene autoridad para perdonar los pecados. Y también vimos que Cristo permite que no vimos la semana pasada como la Escritura nos enseña que solamente podemos adorar a Dios, nada más. Dios es un Dios celoso. Los mandamientos nos hablan también de que solamente podemos adorar a Dios, no a ningún ídolo ni a ninguna otra cosa. Y Jesús, al ser Dios, también aceptó esa adoración de otra persona. De hecho, cuando el diablo le tienta, él mismo le dice, adorarás al Señor tu Dios, adorar, haciendo ver que Él es Dios y que solamente se le podía adorar a Él. Vimos que los magos lo adoraron, vimos que los discípulos en varias situaciones lo adoraron también, vimos que el ciego de nacimiento lo adoró, vimos que las mujeres después de la resurrección también lo adoraron, y Él aceptó la adoración. En ningún momento Jesús dijo, no, adora al Padre, adora a Dios, ¿no? Jesús aceptó esa adoración. Si Jesús aceptó la adoración, o una de dos, o Jesús se creía Dios, es decir, tenía una cierta paranoia, por decirlo de forma suave, y nos ha engañado a todo el mundo, o Jesús aceptó que era Dios con todas las consecuencias. Porque si recordáis bien, estuvimos también viendo como Pedro, y este domingo también estuvimos viendo en la predicación, Pedro llega un momento en que el mismo Cornelio, al que él va a predicar el Evangelio, en la casa de Cornelio, cuando Pedro entra en la casa de Cornelio se arrodilla y lo adora. Y Pedro no acepta esa adoración y le dice, yo soy un hombre igual que tú. Es una respuesta como debe ser la respuesta. Yo soy un hombre igual que tú, y no acepta la adoración. Y también vimos cómo los propios ángeles, en Apocalipsis, vimos un par de pasajes que los propios ángeles tampoco aceptan la adoración. Sin embargo, Jesús sí aceptó la adoración de los seres humanos. Cuidado, que eso fue lo que vimos la semana pasada, que Cristo tiene autoridad para perdonar pecados y que Jesús pues aceptó la adoración de las personas que estaban a su alrededor. Y vemos también en la Escritura, porque hemos visto en varias ocasiones en textos en cuanto a sus atributos y en cuanto a sus nombres, que Jesús es Dios, que lo que estoy intentando hacer énfasis en todo el tiempo que llevamos con el estudio, que Jesús es Dios. Y una de las cosas que vemos también, no solamente lo que dijeron otros acerca de la divinidad de Jesús, o lo que enseña el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a que Jesús es Dios, sino que también Jesús enseñó y afirmó que era Dios. Jesús enseñó y afirmó que era Dios. Venid conmigo a Juan, al capítulo 5 de Juan. Juan 5, versículos 17 y 18. Juan 5, versículos 17 y 18. Quien lo quiera lo puede leer, por favor. Juan 5. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien. Este es un capítulo impresionante. Yo os animo a que en casa tranquilamente leáis este capítulo 5 de Juan, porque el milagro que Jesús hace aquí en el paralítico de Bethesda es un milagro precioso, es un milagro tremendo, como todos los milagros que Jesús hace. Después de sanar a este paralítico, por lo cual ya es una evidencia de que Jesús es algo más que un hombre, alguien más que un hombre, porque solamente un Dios puede sanar a una persona como pasó con este paralítico. La gente se quedó sorprendida, y los religiosos de turno
se quedaban sorprendidos no por el hecho de que Jesús hubiese sanado a este paralítico, sino por el hecho de que Jesús sanado al paralítico en sábado, como siempre. Entonces se quedan sorprendidos, se quedan, hombre, ¿cómo puede sanar el sábado? Como si hubiese sido un pecado enorme el hecho de sanar el sábado. Y fijaros que está diciendo aquí Jesús: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matar, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y fijaos que dice: afírmense igual a Dios. Afírmense igual a Dios. Es interesante porque fijaos que aquí dice, podía haber dicho, y Jesús le respondió: nuestro Padre hasta ahora trabaja. Lo podía haber hecho, lo podía haber dicho. Pero Jesús no dice nuestro Padre, Jesús dice mi Padre. Y cada vez que Jesús habla del Padre, siempre lo habla se refiere al Padre en primera persona. Jesús no dice, quitando la oración del Padre Nuestro, que es una enseñanza para todos los creyentes. Jesús, cada vez que habla con Dios Padre, siempre habla mi Padre, mi Padre. No dice nuestro Padre. Por lo tanto, cuando para los judíos era una barbaridad, que él se ponía a la misma altura era una blasfemia, era un escándalo que él dijese que esa forma de hablar, mi padre hacía trabajo y yo trabajo. Y los judíos, claro, pues procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que se hacía igual a Dios. Igual a Dios. Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, claro que Jesús estaba enseñando y afirmando que Él era Dios. Si vamos al capítulo 10 de Juan, versículo 30 al 33, capítulo 10 de Juan, versículo 30 al 33, ¿quién lo quiere leer, por favor? 30 al 33. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras podéis mostrar de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearon? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedrearon, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muy bien. ¿Qué te dice a ti este texto? ¿Qué te enseña acerca de lo que estamos hablando en este texto? Fijaros que está diciendo dice en el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me nació es mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fijaros que aquí Jesús está diciendo una cosa muy importante. Jesús está diciendo: las ovejas no se pueden quitar de mi mano. Y dice: las ovejas no se pueden quitar de la mano de mi Padre. Por lo cual se está diciendo lo mismo. Mi Padre, las ovejas no las puede quitar nadie, y de mí tampoco. Haciéndose igual a Dios. Y haciéndose igual a Dios es cuando dice: yo y el Padre uno somos. Esta es una afirmación de las más importantes que aparecen en las Escrituras. Esta es una afirmación que mire cuando lo mire, lo vea como lo vea, está diciendo una verdad juntamente respaldada por lo que acaba de decir y en otros textos también, en la que es uno de los textos más importantes que hay sobre la divinidad de Jesús. Yo y el Padre uno somos, es lo que está diciendo aquí. Y esto, hermanos, es un texto breve, muy breve, y una de las declaraciones más importantes, como he dicho, que encontramos en el Nuevo Testamento y en toda la Escritura acerca de la divinidad de Jesús. Y fijaros que dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Antes, en el texto que hemos leído antes, estaban blasfemando. Aquí la idea es que Jesús está blasfemando y quieren matarlo, tirarle piedra. Y fijaros que dice: Jesús le responde: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Os veis otra vez mi Padre. Por lo cual, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por qué cosas me apedreáis? Las cosas buenas que he hecho, los milagros que he hecho, las palabras que he dado, que he estado con la gente, ¿con cuál de esas cosas malas
me apedreáis? ¿Qué criminal soy para que me podáis apedrear? ¿Qué he hecho? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Igual que en el texto que hemos leído antes, está diciendo se hace igual a Dios. Y aquí está diciendo exactamente lo mismo. Te estás haciendo Dios. Tú pasas por Dios. No te acusamos de hacer buenas obras. Te acusamos que te queremos matar, queremos tirarte piedras porque te haces igual a Dios. Cosa que en la ley judía era terrible. Y cualquiera que se hiciese pasar por Dios, el castigo era la muerte. Y fundamentalmente la muerte por la tiración, por tirarle piedras. Y aquí Jesús vuelve y en esa unidad, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. En el capítulo 17 de Juan, en esa oración que Jesús hace, en el capítulo 17 de Juan, vemos en el versículo 11, Juan 17, versículo 11. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Muy bien, para que sean uno así como nosotros. Y mirad los versículos 20 al 22, que lo que dice Jesús también. Versículos 20 al 22. ¿Quién lo quiere leer? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bienvenido, Juan. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué está diciendo Jesús tanto en el capítulo que hemos visto antes, en el capítulo 10, yo y el Padre no somos, como en ese texto que estamos leyendo? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Y qué ejemplo da? O sea, fijaros que Jesús está diciendo, llegará un momento en que Jesús se va a partir, va a morir, va a resucitar. Y Jesús está diciendo, en este momento, cuando está orando por nosotros, por su iglesia, por sus discípulos y por extensión, por su iglesia en todos los tiempos, fijaros que está diciendo, está poniendo el ejemplo de la iglesia y está diciendo que la iglesia sea una. La imagen que damos ante el mundo es una imagen que tiene que ser una imagen atractiva para que la gente realmente se sienta atraída por la iglesia. Cuando la iglesia no da una imagen atractiva, cuando en la iglesia hay luchas, peleas, carnalidades, divisiones, enfrentamientos, la imagen que da la iglesia no puede ser atractiva en ningún momento y la gente no va a venir. Y es más, no solamente la gente no va a venir, sino que la gente se va a marchar. Cuando tú te encuentras con una iglesia donde nada más que hay dificultades y problemas, evidentemente nadie quiere estar en un sitio donde lo único que hay son guerras. Pero cuando la iglesia corresponde al papel que Dios ha querido para la iglesia, que es un lugar de encuentro, de fraternal, de amor, de enseñanza, de interesarnos unos por los otros, de predicación del Evangelio, de lo que tiene que ser una iglesia que ama, que es santa, y que nos amamos los unos a los otros. Eso es el mayor acicate que puede haber para que la gente pueda venir a la iglesia. No es tanto el hecho de una buena predicación o una buena alabanza, que por supuesto que ayuda mucho. Si no hay una buena predicación, no hay una buena alabanza, no hay una buena estructura en la iglesia, pues también es un problema. Pero puede haber mucha buena predicación, puede haber mucha buena alabanza y sin embargo haber muchísimos problemas en la iglesia. Cuando en una iglesia hay una buena enseñanza, una buena alabanza, dones que cada uno podemos desarrollar, ministerio, al final la gente lo que ve es el amor. Y lo que la gente ve es cómo se quieren, como decían antiguamente, mirad cómo se aman estos cristianos, ¿no? Pues esto es la idea. Y Jesús está poniendo ese ejemplo de la iglesia. Y está hablando de la unidad de la iglesia. Yo recuerdo hace muchos años uno de los libros que leí de Francis Schaeffer,
Y Francis Schaeffer, el libro era, y de hecho lo tengo, el libro, Francis Schaeffer fue pastor y fue filósofo cristiano y levantó una comunidad en Suiza, era norteamericano, pero levantó una comunidad en Suiza donde gente con problemas de droga, etcétera, pues iban. Y era un hombre que Dios usó mucho en esa generación. Yo he leído, creo que casi todos sus libros, lo que está traducido, y él escribió un libro que se llama La Iglesia al final del siglo XX, donde analizaba la Iglesia al final del siglo XX y el principio del siglo XXI. Y recuerdo que en uno de esos capítulos hablaba del amor de la Iglesia. Y él decía que la marca más importante que tiene una Iglesia es el amor en unidad. El amor en unidad. Hay otras marcas distintivas en la Iglesia. De hecho, hay marcas que no se pueden. Una Iglesia bíblica y sana, teológicamente, no puede defraudar, como he dicho antes, una buena predicación, una buena enseñanza, una buena alabanza, una estructura donde los niños sean atendidos, donde los jóvenes se estén creciendo, donde los dones se puedan dar, etc. ¿no? Una iglesia misional con intención evangelizadora. Pero él decía que de todos esos, en el cambio de siglo, que iba a pasar del siglo XX al siglo XXI, lo que tenía que ver era una iglesia de amor en unidad. De amor en unidad. Y Jesús está hablando de esto. Jesús está hablando de que la iglesia sea una. Y pone un ejemplo, que es a lo que vamos. ¿Qué ejemplo pone? Como el Padre y yo uno somos. Como yo y el Padre uno somos. Y aquí él está hablando de ese ejemplo, de esa unidad de la iglesia, y está diciendo exactamente lo mismo, como tú y yo somos, como somos uno. Es decir, Jesús pone una imagen preciosa en cuanto a él y al Padre, y por supuesto al Espíritu Santo. Es la Trinidad. La Trinidad. La relación entre el Padre y él. La relación entre el Padre y él es una relación de personas diferentes, pero que son un solo Dios. No son dioses diferentes. Si pensamos que el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo son dioses diferentes, pues estamos convertidos el cristianismo en un politeísmo. Hay varios dioses, como enseñan los mormones y como enseñan sectas y grupos, ¿no? La Biblia solamente habla de un solo Dios, manifestado en tal persona, con la misma esencia, siendo Dios. Por lo tanto, Jesús está diciendo: mi deseo, mi oración por vosotros es que estéis unidos en amor, como yo y el Padre estamos. Como yo y el Padre estamos. Y Él no escatima, no dice en ningún momento, no especula sobre eso, sino lo afirma. Yo y el Padre somos uno. Somos uno. Por lo tanto, fijaros que Jesús está diciendo y afirmando que Él es Dios. Si nos vamos a Juan, al capítulo 14, otra vez, capítulo 14, versículo 8 y 9, capítulo 14 de Juan, versículo 8 y 9. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bien, ¿qué os parece este texto? ¿Qué os parece? Lo mismo. Estamos hablando de cosas muy importantes. Estamos hablando de lo que está diciendo Jesús. Y Jesús no dice: yo soy un enviado como los profetas, que efectivamente lo es. Jesús no dice: yo soy un maestro como otros que me han antecedido, que efectivamente lo es. Jesús no dice: yo vengo a enseñar o a instaurar un tiempo especial, que lo hace efectivamente. Jesús lo que dice, la gran afirmación de Jesús, lo que realmente cambia la historia, lo que cambia el género humano, y la perspectiva de un presente y de un futuro, lo que Jesús realmente dice es: yo soy Dios. Yo soy Dios. Y todos los milagros, las palabras, la gente con la que está alrededor, todo lo que ocurre es una afirmación de eso.
su propio nacimiento, su muerte, su resurrección, su promesa de venir por segunda vez. Todo eso implica lo que Jesús está diciendo. Yo soy Dios. Es como si Jesús está con los apóstoles, que ya lo conocen, que saben quién es Jesús. Dice el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe está allí, y Felipe está escuchando esta conversación, esto que Jesús está diciendo. Y llevan un tiempo con Jesús, conocen a Jesús, han tratado con Jesús, saben lo que Jesús está diciendo. Pero Felipe se queda así como reflexivo, ¿no? Como meditando, como pensando. Y como le ha dicho, también mi Padre conoceréis, desde ahora me conocéis. Es como si Felipe le dice, no, pues enséñanoslo. Enséñanos. Es como si cualquiera persona está hablando y dice, pues mi Padre, claro, lo más lógico es, pues presentando a tu Padre. ¿Quién es tu Padre? Felipe todavía no ha cogido la idea. Felipe todavía no ha cogido la idea de lo que está diciendo Jesús. Al fin y al cabo es un ser humano. Y todavía no ha cogido la idea. Incluso otros de sus discípulos tampoco acababan de coger muy bien la idea de que Jesús era Dios, a pesar de todas las señales que estaba proclamando y todas las señales que estaba diciendo. Y cuando dice, muéstranos al Padre, y nos basta. Aquí ya no es un asunto de fe, aquí es un asunto de veracidad para Felipe. Aquí diciendo, enséñanos quién es. Él quiere palpar como Tomás después quiso palpar el cuerpo de Jesús, ¿no? Dice, bueno, pues enséñanos. Y Jesús va a más y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Esto es una reprimenda. Esta es una reprimenda. Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y con todos vosotros. Me has visto hablar, me has visto hacer milagros. Y todavía no me conoces. Todavía tengo que hacer más cosas para que tú me puedas conocer. En realidad esto es algo que nos pasa a todos nosotros. Esto es una cosa que nos ocurre a todos nosotros. Llevamos tiempo con el Señor, parece que llevamos tiempo con el Señor, pero a veces, por mucho tiempo que llevemos en el Señor, es como si no lo conociéramos. Yo siempre, desde hace muchos años, porque antes no lo pensaba, la realidad es la que me hace ver las cosas. Pero durante mucho, al principio de convertirme, yo pensaba que la gente, cuanto más años llevara con el Señor, pues más conocimiento del Señor tendría. Pero yo era muy iluso en aquel momento, la persona que ha grabado, porque con la experiencia lo que yo veo es que no importa los años que uno lleve. Hay personas que lleven 40 y 50 años en el Señor y no crecen en el Señor, ni conocen al Señor, ni leen la palabra, ni maduran. Y eso es una triste realidad, por X motivo. Y es como si Jesús estuviese diciendo, todo el tiempo estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús está diciendo algo muy importante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. ¿Cómo es el Padre? Pues no lo sabemos, porque Dios no tiene cuerpo. Dios Padre no tiene cuerpo. Podemos hacerlo aquí, podemos hacer un dibujito, podemos pensar cómo es Dios Padre, supongamos esto, lo imaginamos de una forma cada uno, pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es más, nadie se puede acercar a la presencia de Dios sin que muera. Esa es la gloria de Dios. ¿Recordáis el momento en el que Moisés le dice, Señor, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria? Y el Señor le dice, no te puedo mostrar mi gloria porque vas a morir. Dios es luz, va más allá de lo que podemos nosotros pensar y de nuestra finitud. Es imposible que podamos. El Señor dice, pero te voy a permitir, en un lenguaje literal que podamos entender, antropológico, como si fuese un hombre, te voy a permitir que veas mis espaldas, te voy a permitir ver parte de mi gloria. Le está diciendo a Moisés, y pasa, lo esconde en una hendidura, si os acordáis, y pasa, y en esa forma Moisés como si dice una parte pequeña de la gloria, y Dios se lo permite y no muere.
Aquí lo que está diciendo Jesús es, si me ves a mí, estás viendo al Padre, porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Ahí conocemos, aunque no vemos a Dios físicamente, pero a través de la figura de Cristo sí conocemos parte de sus sentimientos, parte de su carácter, de Dios. Efectivamente. ¿Veremos a Dios Padre en el cielo? Eso es. Dios es espíritu. A Dios en el cielo, a Dios Padre tampoco lo veremos. Veremos su gloria, veremos su luz, pero veremos a Jesús. Y veremos a Dios a través de Jesús, que es Dios. Así que cuando vemos a Jesús, estamos viendo a Dios Padre también. Estamos viendo a Jesús cuando Jesús. Esto es un algo, como digo yo, esto es un misterio y un milagro y algo hermoso. Jesús ha tomado el cuerpo humano ya para siempre. Para siempre, hermano. ¿Cómo era Jesús en el cielo? ¿Cómo era Jesús en la eternidad? ¿Cómo era su apariencia? No lo sabemos, Dios. Ahora, en el cielo, cuando estemos en el cielo, de hecho Jesús toma la apariencia de hombre como bebé, después, y humanamente, Dios toma la apariencia de hombre, y cuando estemos en el cielo, veremos a Jesús como hombre, siendo Dios, evidentemente. Pero veremos y diremos, cuando lo encontremos en el cielo, que nosotros tiramos al suelo, y lo adoraremos, y a él lo podremos ver físicamente. Eso es un cambio, digamos, de paradigma, un cambio tremendo en la persona de Jesús, que es que a partir de ahora siempre aparecerá como hombre. Como hombre. Y en el cielo lo veremos, como alguien dijo hace siglos, alguien dijo, en el cielo, bueno, reconoceremos a Jesús inmediatamente cuando veamos eso, aunque esté a 20 kilómetros, yo no sé cómo serán las medidas del cielo, pero cuando lo veamos sabremos que es Jesús. Pero una de las cosas que sabremos que es Jesús, las marcas de sus manos y de su costado. Es impresionante, hermano, que Jesús ha tomado figura humana. Por eso le estoy diciendo a Felipe, todavía, si me has visto a mí, ¿has visto a Pepe? ¿Te iba a decir algo? No. ¿Alguien quiere decir algo? Yo pienso que el Señor le dio cuerpo a Jesús para que viéramos una libertad, porque como fuimos mandados a querer ver las cosas, Ya. pues le dio el cuerpo de hombre Ya. para que le viéramos. Mirad que dice en Hebreos, en el capítulo 1, dice, no pensaba leer este texto, pero voy a leer. Dice en Hebreos capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien así mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fijaos que aquí está diciendo que Jesús, Dios Hijo, es la imagen misma de Dios Padre y la misma sustancia de Dios Padre. Es tremendo. En su momento estudiaremos este texto, porque es un texto muy iluminador, este de Hebreos. Pero fijaros que nos estamos hablando de que Jesús es Dios. Cuando te dice que Juan, primero al principio era el verbo y el verbo era Dios. Sí. En el principio era el verbo, luego era con Dios y el verbo era Dios. También se puede traducir perfectamente, en el principio era Cristo, Cristo era con Dios y Cristo era Dios, porque es lo que dice. Así que fijaros que Cristo es Dios. Pero lo que estamos viendo es cómo Jesús está diciendo él mismo que es Dios. En este capítulo 1 que dice, y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Ese es el Espíritu? El Espíritu Santo. Es la Trinidad
Mirad que dice en Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 28, versículo 19. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Está muy bien ese texto, pero era por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Como sabéis, cuando se habla aquí de ir, el texto griego está hablando en gerundio, está diciendo por donde quieres que vayáis, como una actitud. No es vamos a evangelizar el sábado o vamos a evangelizar en una campaña. Es una norma de vida, es una forma de vida. Por tanto, donde quieres que vayáis, predicar el evangelio. Es lo que es el hábito diario de compartir el evangelio. Y no solamente compartir el evangelio, sino dice hacer discípulos. Sabéis que la palabra discípulo es una palabra que significa ser aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Es un aprendiz del maestro. Jesús es el maestro y los discípulos somos aprendices que estamos aprendiendo del maestro. Hacer discípulos a todas las naciones. Y fijaros, dentro de 2 semanas, este domingo que viene, el domingo siguiente, tendremos bautismos. ¿Te has enterado, Juanjo? Tendremos bautismos. Tendremos bautismos. Y el grupo de hermanos y hermanas que se van a bautizar, al igual que los que se bautizaron en septiembre, cuando estén en el agua, yo voy a decir unas palabras que no lo digo porque a mí se me antoje, ni lo digo porque sea algo original, porque lo digo porque Jesús lo dijo. Voy a decir unas palabras que yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está diciendo aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Pues no sé, a la misma altura que Dios Padre. Está diciendo yo soy Dios. Y está diciendo yo, Dios Padre, eres Dios Espíritu Santo, somos uno. Y la orden de evangelizar, la orden de discipular y la orden de bautizar proviene de aquí. O sea, cuando una persona se bautiza, no es una coletilla que alguien dice, no es una persona que... No, estamos haciendo lo que durante siglos y siglos los creyentes hacen: bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está haciendo Jesús lo mismo que estamos viendo en estos versículos. Se pone a la misma altura que Dios. Es decir, otra vez encontramos cómo Jesús afirma que es Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que queráis decir? Mire, fijaros que no solamente Jesús enseñó y afirmó, hay más textos, pero me parece que con esto son suficientes. No solamente Jesús enseñó y afirmó que era Dios. Bueno, otra cosa es, que no vamos a entrar ahora, pero otra cosa es lo que la gente pensaba acerca de Jesús. Y había gente que pensaba, como hemos visto en este tiempo, que era un borracho, un rotón, una persona que estaba endemoniada, pero también vemos a personas que enseguida o después de un tiempo se dieron cuenta que Jesús también es Dios, y lo decían. El centurión que está al lado de la cruz, el centurión en una poca hora se da cuenta y dice, verdaderamente este hombre era el Hijo del Hombre, este es el hombre, el Hijo de Dios. Lo dice, lo reconoce. El ladrón que está al lado también reconoce. Tomás, que tiene muchas dudas, cuando se presenta, Tomás dice la declaración cristológica posiblemente más importante que hay, dicha por otra persona que no sabe Jesús: Señor mío y Dios mío. De hecho, hay muchos autores cristianos que dicen que esa y justamente Filipenses, en el capítulo 2, es los catecúmenos, los que se iban a bautizar, tenían que saber eso de memoria. Señor mío y Dios mío. Así que fijaros que nos estamos viendo que Cristo enseñó y afirmó que era Dios. ¿Esto qué significa? Pues significa, hermano, lo que he dicho en otra ocasión,
o Jesús es Dios, con lo cual todo lo que dice lo valida y es así, y estamos en el buen camino, o se ha quedado con todo el mundo. Y si se ha quedado con todo el mundo, se ha quedado contigo y conmigo también. Porque estamos entonces adorando a un hombre, predicando a un hombre, enseñando a un hombre. Pero no nosotros solamente, es que desde el primer siglo se ha quedado con todo el mundo. Así que esto es muy importante que podamos entender esto. Es muy importante que podamos ver que Jesús no solamente acepta la adoración como Dios, no solamente todas las profecías y las enseñanzas tienen que ver con este Jesús que es Dios, no solamente sus nombres implican que Jesús es Dios, no solamente la gente reconoce que Jesús es Dios, sino que Él mismo dice que es Dios. Él mismo dice que es Dios. Pero no solamente enseñó esto, fijaros que también nos dice la Escritura que Jesús también enseñó que tenía el poder de resucitarse. El poder de resucitarse a sí mismo. Y es lo que dice en Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fijaros que aquí Jesús está diciendo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo voy a morir por vosotros, pero voy a tomar otra vez, voy a volver, voy a tomar la vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que fijaros que Jesús está diciendo que tiene poder para resucitar, para vencer la muerte. En Mateo, en el capítulo 20 de Mateo, versículos 17 al 19, Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 19, quiero que leer, por favor. Mateo 20, del 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Qué vemos aquí? Este texto lo podéis ver también en los pasajes paralelos, tanto en Marcos, en el capítulo 10, como en Lucas, capítulo 18. Lo podéis ver también, y otros textos también. ¿Qué aprendemos de este texto? Que iba a resucitar. Fijaros que esto es un texto muy interesante como los otros que he mencionado. Jesús está diciendo aquí que va a morir. Jesús está diciendo a los discípulos que va a ocurrir. Y se lo dice en varias ocasiones. Le dice que tiene que ir a Jerusalén porque lo van a matar y que tiene que hacer su misión allí, en Jerusalén. Es cuando un discípulo, pues por ejemplo el apóstol Pedro le dice no vaya. Y Jesús le tiene que exhortar, o sea, porque Pedro le dice no vayas ahí. Y Jesús dice apártate de mí, Satanás. Fíjate, no tanto porque Pedro fue solo, sino porque en ese momento la declaración que estaba haciendo era para impedir que Jesús fuese a Jerusalén a morir por nosotros. Y lo que está diciendo es y lo declara, lo dice en varias ocasiones. Y aquí está diciendo que tengo que subir a Jerusalén, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, hermanos, normalmente tenemos la tendencia, con razón, con mil millones de razones, tenemos la tendencia a fijarnos en el sufrimiento de Cristo. Y hacemos bien, porque el sufrimiento de Cristo nos humilla y nos lleva a la adoración. Y cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, nos retrotraemos a Isaías, al capítulo 53, varón de dolores, y vemos su sufrimiento, su quebranto, y hacemos bien en pensar en el sufrimiento físico de Jesús.
la lanza, la corona de espinas, los latigazos, la burla, el golpeo de los soldados, en fin. Eso nos ayuda a adorar y de alguna forma nos ayuda a tener una actitud de gratitud a Jesús por lo que hizo en la cruz. Y Jesús lo sabe. Y fíjate, Jesús lo dice. O sea, Jesús está diciendo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Jesús lo sabe. Es decir, si yo sé, yo que tengo fe, y yo sé que me voy a Sevilla y me van a hacer todo esto, yo no voy a Sevilla ni en pintura. Ni en pintura. Yo cojo y me voy para África, por donde sea, antes de ir a Sevilla, sabiendo lo que va a ocurrir. Fijaros, Jesús lo sabía, pero formaba parte de su plan, formaba parte de lo que tenía que hacer, formaba parte de que tenía que morir por nuestros pecados. Y yo obedecer al Padre. Y de obedecer al Padre, efectivamente. Y fíjate, dice, y le entregarán a los gentiles, a los romanos, efectivamente, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Todo eso lo sabía Jesús. Todo eso lo sabía Jesús. Todo eso sabía Jesús lo que iba a ocurrir. Pero no solamente sabía Jesús la muerte física, que es a donde voy, que hacemos bien en recordarlo, es que Jesús iba a llevar el pecado de todos nosotros. El pecado, ¿tú sabes lo que es soportar el pecado de todo el género humano? De todo el género humano. Soportar en su cuerpo santo todo el culto, en su alma, todo el pecado del género humano. Jesús lo sabía. Y Jesús no solamente sabía eso, sino que Jesús sabía que hay un momento que Dios Padre no iba a estar con él. Que Dios Padre no iba a estar con él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay un momento en el que Dios retira su presencia. Jesús tiene que morir solo. Y eso lo sabía él. Todo eso lo sabía Jesús. Tengo que ir a Jerusalén. Y se lo dice a sus discípulos en varias ocasiones. Pero fijaros, también sabía lo que iba a pasar después. También sabía lo que iba a pasar después. Mas al tercer día resucitará. Mas al tercer día resucitará. Sabía todo lo que iba a ocurrir, sabía todo lo que iba a pasar, pero también sabía que al tercer día iba a resucitar. Por lo tanto, fijaros que otra cosa que encontramos, que es una prerrogativa de Jesús, que solamente lo tiene él, es que Jesús enseñó que tenía también el poder de resucitar. El poder de resucitar. En la resurrección de la Dios, antes para como viendo su carne, todo lo que Habla un poquito más fuerte. Es que no sabía. Ustedes estáis muy cerca de él y habláis para tu tipa y hermano. Es que si no, no se entera, es verdad. que la resurrección fue como era Dios, ¿no? Que resucitaba en el poder de Dios, pero como en el sacrificio como hombre, el Hijo del Hombre era ya humano, que ahí era todo el sacrificio, todo el sufrimiento, era como un carne, ¿no? Ahí lo que no era el hombre estaba sufriendo en su carne, ¿no? O también sería parte de Dios, Hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, porque en un momento dado, sin querer podemos hacer una ética, digamos. Pero Jesús nunca ha dejado de ser hombre y nunca ha dejado de ser Dios. Pero yo estaba pensando era que si la voluntad era Dios, pero cuando sufría en su carne, se quedó solo, que Dios no lo mira, el hombre estaba sufriendo. Efectivamente, estaba sufriendo, por supuesto. Porque lo sufrió solo. Sí. Estaba sufriendo físicamente y estaba sufriendo porque el Padre en ese momento lo es. Cuando cargó el pecado, Dios Padre es santo y no podía estar con el pecado. Jesús tiene que morir con el pecado, por el pecado de todos nosotros en la cruz. Pero Jesús siempre ha sido hombre y siempre ha sido Dios. Siempre. Desde el momento en que vino este mundo. Entonces, cuando vemos a Jesús,
estamos viendo que Jesús está diciendo, resucitaré. Resucitaré. Y sabéis, yo no sé a vosotros, ya que termino, pero yo no sé a vosotros, pero si Jesús dice, yo tengo el poder de quitar la vida y de dar la vida, de darme la vida, yo tengo el poder de resucitar. Y se cumplió. Y no olvidemos que hubo más de 500 personas que lo vieron. Que hubo más de 500 personas que vieron a Jesús resucitar. No lo olvidemos nunca. Ahí en total hay unas 10 o 11 apariciones de Jesús. Se aparece a Pedro, se aparece a los discípulos, se aparece a los discípulos, se aparece a las mujeres, se aparece a María Magdalena, se aparece a Jacobo, el hermano de Jesús, y hay un texto en el que dice que se aparecieron a más de 500 personas a la vez. Esto es algo tremendo. Los documentos que tenemos del primer siglo, quitando los evangelios y las cartas, los documentos que tenemos de algunos escritores, de padres de la Iglesia y de historiadores, como Flavio Josefo, por ejemplo, hablan de que ese tal Cristo resucitó y que la gente decía que había resucitado. Si Cristo dijo que iba a resucitar y Cristo resucitó, ¿eso qué significa? ¿Qué es Dios? ¿Tú conoces a alguien que se haya resucitado a sí mismo? ¿Tú conoces a alguien que haya dicho, mira, me toca, voy a morir, pero no te preocupes, dentro de 3 días nos vemos? ¿Tú conoces a alguien? Porque si conocemos a alguien, tenemos un yuyu, esto es tremendo, no conocemos a nadie que tenga ese poder de decir, voy a morir y voy a resucitar. Pero no solamente tenemos el hecho de decir que Jesús es Dios, que Él iba a resucitar, y lo hizo. Porque si no hubiese resucitado, todas estas palabras hubiesen caído en saco roto. Y los propios discípulos, que no lo entendieron, los propios discípulos dirían, muchos discípulos no resucitó, por lo cual se vería que era simplemente un hombre, como aspiración, no tal, pero simplemente un hombre. Pero no solamente eso, es que vamos más allá. Jesús dijo en un momento dado, voy a volver. Voy a volver. Si Jesús dijo que voy a resucitar y resucitó, ¿qué tenemos que decir cuando Jesús dice voy a volver? La segunda venida. ¿Qué vemos ahí? La seguridad. Porque Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó. Y si Jesús dice que va a venir por segunda vez, vendrá. Esto a mí me da una confianza tremenda. Yo no sé cuándo vendrá, pero vendrá, porque el que dijo que iba a resucitar lo hizo, y el que dijo voy a volver, lo va a volver, lo va a venir por segunda vez porque lo dijo. A mí me hace un argumento para humillarnos, para adorarlo, y saber que Jesús que promete siempre cumple sus promesas. Cuando yo lo digo Ajá. cuando yo lo digo los ángeles lo vieron en la La que viene la come ahí. lo vieron en la gente, como lo habéis visto. Así vendrá. Los ángeles lo dicen, los profetas lo dicen, los escritores del Nuevo Testamento lo dicen, Jesús lo dice. Voy a volver. Voy. Y así tenemos que ver nosotros la muerte como la puerta que nos lleva a la eternidad. Porque yo, antes de convertirme, yo pensaba en la muerte y me daba un repelús mal. Ya en sí la muerte. Pero esa es una de las cosas que el Señor a mí me quitó cuando me convertí, leyendo su palabra, ¿no? Y fue eso, el no pensar en la muerte. Sí me inquieta, cuando a lo mejor pienso en la forma que uno va a morir, pienso en la manera que te puede inquietar, pero no la muerte, porque al fin y al cabo la muerte es nuestra puerta a la eternidad. Entonces, eso aquí dice que el Señor que deja encima la muerte del campo. Por eso, eso va a ser una brícera de hoy y de pronto vamos a estar en la eternidad. José María compartió con usted una cosa, no sé si la habéis leído, lo del sudario doblado en el sepulcro. Dios, es que los judíos tienen, los judíos sabrán que tienen doblan el sudario que está comiendo. Antes de que lo tengan doblado, está terminado. Es que no ha terminado de comer.
ya lo tiene, es que ya ha terminado de comer, ya puede ir por la mesa. Pero si lo tiene doblado, es que todavía no ha terminado para volver o a salir o lo que sea. Dios dejó su barrio doblado, como el sentido que tengo que volver. Y volverá. Bueno, familia, hoy hemos visto dos cosas más acerca de esta prerrogativa o cualidad, como queramos llamarlo, para hacer a Jesús. Hemos visto que Jesús enseñó y afirmó que era Dios. Cosa tremenda. Y hemos visto también que Jesús enseñó